amigos, ¿qué tal? Feliz viernes, felices de estar nuevamente aquí con todos ustedes en este programa. Yo soy Lina Lozano y esto es Los Libros de Lina. Ya estamos en este viernes, ya estamos en un viernes de pausa, nos pausamos y ya podemos, después de una semana de trabajo, hacer las cosas que nos gustan, conectarnos, como siempre digo, con los amigos, con la familia, con las cosas que amamos. Y el día de hoy lanzamos una pregunta aquí en este programa. ¿Qué estás leyendo hoy? Platíquenos, ¿qué estás leyendo? Yo les cuento que ya les había dicho que arranqué el mes pasado leyendo a Laura Restrepo de Lirio y les prometí que les iba a contar qué me había parecido esta novela de la colombiana. Y la verdad, me encantó, quiero decirles, amigos, es un gran libro, lo recomiendo muchísimo. En esta historia, Laura Restrepo nos refleja la sociedad colombiana violenta que sufría, flagelada por el narcotráfico a finales de los 80, principios de los 90, y nos cuenta una historia de delirio, de una historia de amor también, entre una pareja, en donde ella de pronto se ve atacada por esta fantasma de la locura, del delirio, y en un viaje que hace su esposo y regresa a casa, no encuentra a su mujer, no encuentra a Agustina, que es la protagonista, y resulta que le avisan que Agustina está en un hotel, Aguilar es la pareja de Agustina, se va a buscarla al hotel y encuentra a una mujer completamente enloquecida, en delirio, que no lo reconoce, arrinconada. Él la ama y entonces se lanza a una lucha frenética, una búsqueda frenética por encontrar qué es lo que pasó y qué es lo que provocó la locura de su mujer. Y justamente ahí está como la maravilla de la pluma de la escritora, porque nos teje un entramado de voces en donde nos van contando esta historia, en donde uno de los narradores es justamente el esposo de Agustina, Aguilar, quien intenta a través de su narración ir encontrando qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó este delirio de su mujer. Y empieza a indagar como en su pasado. Pero no solo nos cuenta él, también nos cuenta la propia voz de la protagonista, la voz de Agustina, en una autorreflexión y nos cuenta su historia, pero desde niña. Nos va contando cómo fue su infancia, cómo era el entorno familiar, cómo se vivía en esa Colombia en sus años de niña. Pero también en esta historia también aparece reflejada la voz del abuelo de la protagonista, Nicolás Portulinos, y entonces ahí también él nos va contando parte de esta historia del por qué el delirio de Agustina. No nos cuenta el porqué del delirio de Agustina, sino que nos damos cuenta a través del relato de Nicolás Portulinos, el abuelo de Agustina, que también había un componente de locura en él. Él era un alemán que vivía aquí en México, en Colombia, y él nos cuenta su historia con su esposa Blanca y todo, y podemos notar ahí cómo también estaba tocado por este tema de la locura. Entonces, Claudia Restrepo nos lleva a esta historia magistralmente, porque se hace un tejido en donde todas las voces se van encontrando y nos van contando una historia que al final de alguna manera encuentra una suerte de solución, porque te das cuenta cómo el amor de pronto puede ser reivindicador y puede salvar y todo. Y ya no quisiera contarles así pues más, pero sí recomendárselos ampliamente. Delirio de Laura Restrepo, que fue una de las lecturas que tuvimos en el mes de junio. Y este mes estamos arrancando con una de mis escritoras favoritas, que es Isabel Allende, y tenemos, Isabel Allende, chilena, a mí me atrapó desde que escribió La Casa de los Espíritus y de Amor y de Sombras, la historia de su hija Paula, La Suma de los Días. O sea, en realidad tiene una cantidad de libros muy bonitos, yo los recomiendo ampliamente. Recientemente Isabel Allende sacó El amante japonés
y después del invierno. Y últimamente, este año presentó su último libro, Largo Pétalo de Mar, que tengo aquí también pendiente por leer, que espero poder comenzarlo este mes. Y, bueno, de hecho, está todavía hasta envuelto, amigos. Entonces, pues ya les iré contando qué va con la historia de Isabel Allende, con La hija de la fortuna, que es el libro que vamos a estar leyendo hoy. Pero quisiera, amigos, que ustedes también nos dijeran qué están leyendo. Lanzo ese reto. ¿Qué estás leyendo? Platícanos. ¿Qué te gusta? Y aquí los vamos comentando. Síganos, este programa va a estar increíble. Síganos por todas las redes de Mood TV, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Ahora siguiendo los podcasts a través de Spotify. Síganos por todas las redes. Aquí la intención es que nos conectemos a todos los que nos encanta todo este tema de los libros. Y bueno, hablando un poquito como de la estructura de este programa y para que nos vayamos enamorando cada vez más de lo que trata aquí o de lo que va aquí en este programa, sí les quisiera comentar, ya ven que tenemos de pronto nuestros viernes en donde la temática es de lector a lector y volvemos a hacer la convocatoria justo a ti, lector, a ti que te encanta leer, si estás cordialmente invitado, porque el eje central de este programa, siempre lo hemos dicho, es justamente el lector, el que lee los libros, porque un libro que no es leído, pues pierde un poquito su esencia. Entonces, tenemos eso y tenemos también, hablando de libros, un viernes al mes, tenemos la parte de hablando de libros, en donde la intención es que vengan aquí todos aquellos que tienen que ver con el mundo de los libros, que vengan las editoriales, que vengan los directores de las librerías grandes y pequeñas, los organizadores de las ferias del libro, los organizadores de clubs de lectura, como tuvimos también aquí a todos los que fomentan la lectura, como puede ser el Consejo de la Comunicación, y todos aquellos que tengan que ver con los libros. Y por supuesto, uno de los componentes importantes de este libro, obviamente, son los escritores. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos aquí también a un personaje que, entre otras muchas cosas, también es escritor y nos está presentando su primer libro. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Eligio Pérez Sánchez. Eligio, sí, bienvenido gracias, a los Lina. Libros de Lina. Gracias. Eligio nos va a platicar de su libro, que platicaba yo con él fuera del aire, es un ensayo, es un análisis sobre la vida de un mexicano notable, que vale la pena hablar de él, que vale la pena contar su historia. Y Eligio justo nos va a platicar de ello. Gracias, muy amable, Lina, por la invitación. Yo de entrada debo decirte que te felicito por tu programa, porque si algo hay que hacer en la vida es formar lectores. Yo he sido profesor toda mi vida y la tarea fundamental que tenemos los maestros es hacer que la gente lea. Si logramos que nuestros alumnos lean, que los que nos rodean lean, estamos cumpliendo con la tarea que se nos encomienda. La verdad, yo me puse a leer con más entusiasmo el siglo XIX y escribí este libro que se llama Ignacio Manuel Altamirano, de Tixla a Europa. ¿Por qué del título? Porque Ignacio Manuel Altamirano nace en Tixla el 13 de noviembre de 1834 y muere en San Remo, Italia, el 13 de febrero de 1893. De ahí el título de Tixla a Europa. Eligio, quisiera no dejar de comentar. Eligio me decía antes de entrar al programa, Lina, por favor, preséntame como maestro, porque esa es mi pasión. Eligio ha sido maestro durante toda su vida. Pero Eligio también es pedagogo, es especialista también en educación, estudió ciencias políticas, bueno, y
obviamente es un amante de la historia. Platicando yo con él qué es lo que le gustaba leer, me dice, yo de toda mi vida, desde niño lo que leía era Claro, como el tema de la historia. sí, Siempre te apasionó, siempre te ha gustado como el tema de la sí, educación, y me imagino que todo eso te fue llevando por diversos caminos hasta llegar como a esto, ¿no? O sea, claro, claro. ujú, Sí, la verdad yo toda mi vida la dediqué a la educación y me faltaba escribir algo. O sea, yo tengo artículos, he dado conferencias sobre educación, sobre movimiento obrero en México, sobre historia, pero me surgió el gusanito de dejar constancia de mi paso por este mundo y me clavé más de 2 años a leer la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano, un gran personaje del siglo XIX que participa en forma destacada en la construcción de la nación mexicana. Es un personaje que hay que leer, que transita, que es polifacético, que escribe novelas, que es político, fue 3 veces diputado federal, fue militar, fue funcionario público, fue embajador de México en España y en Francia, y por eso es que la muerte lo sorprende en San Remo. Si alguien se preocupó o le interesó el tema educativo, fue a Ignacio Manuel Altamirano. claro. Es quien reivindica la necesidad de que los indígenas en el siglo XIX aprendan a leer y a escribir. Amigos, qué interesante, de verdad. Hoy que el tema de la educación es algo que tenemos que retomar, que tenemos que reformar, que tenemos que enriquecer, la verdad, tener la historia de un personaje como Ignacio Manuel Altamirano, con tanto énfasis en la Sí, educación, que tanto hizo por la educación de claro, México, es totalmente vigente. ¿Y qué te parece, Eligio, si vamos desmenuzando un poquito este libro? claro, Porque yo cuando lo leí vi que antes de contarnos sobre la vida de Ignacio Manuel sí, Altamirano, nos pones un antecedente histórico claro, un poco antes del nacimiento de Ignacio sí, Manuel, en donde nos cuentas cómo estaba ese México después de la independencia, ¿no? Tú claro, arrancas justamente cuando entra Agustín de Iturbide a la Ciudad de México ajá, y ahí arrancas la historia de tu libro como para poner en contexto claro, claro. años antes del nacimiento de Altamirano. Sí, lo hago por lo siguiente, porque la lucha de los liberales, de los conservadores, es por construir una nación y Altamirano participa en la construcción de la nación del lado del grupo de los liberales. Pero entonces hay que conocer primero el tipo de nación que hay que destruir y qué cosa construir. Y la verdad es que si México bien a partir de 1821 surge como nación independiente y se va a generar la creación del Estado Nacional, pues la lucha que se da es importante Claro. entre dos visiones de país. Altamirano se mueve en el siglo XIX y primero con su acción es la política. Él, ya lo dije, fue 3 veces diputado y participa del lado de Juan Álvarez también en la lucha del plan de Ayutla por derrotar a la dictadura de Santana, la última fase de Santana de 1853 a 1855. Entonces, para ubicar de carne y hueso y en el contexto en que se mueve Altamirano, pues hay que estudiar a la sociedad mexicana. Claro. Él dice que los males, entre otras cosas, que hay en el país, se deben a los resabios que se quedan después de la lucha por la independencia, de que la iglesia, de que los conservadores tienen un gran poder, porque la guerra de independencia lo que hace es
lograr que no dependamos de España. Pero Pero ahora la la dependencia, ¿de separación quién es? Estado-Iglesia Sí, claro. no se da, Sí, claro. no se da. Incluso la Constitución de 1824, antes de que nazca Altamirano, ya se genera lo que es la república como forma de gobierno, con poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero hay una intolerancia religiosa. Se mantiene de que la única religión oficial y que se acepta en México es la católica. Sí, y tú nos cuentas aquí esa situación Sí. tan difícil, ¿no? Cómo el clero Sí. tenía el poder, Claro, tenía el poder, claro. el clero y los militares, Claro, ¿no? claro. Y cómo era la educación en ese México naciente, Ajá. toda totalmente monopolizada por el clero, ¿no? Bueno. ¿Qué se enseñaba? ¿Qué se enseñaba Mira, en esas épocas? La educación estaba en manos de particulares Ujú. y dominada también por el clero. Incluso Altamirano lo relata, de que cuando él inicia la escuela, en la escuela primaria en Tixtla, hay dos bandos, el de los criollos y el de los indios, que a los indios únicamente se les enseñaba el catecismo en base al libro del padre de Ripalda, que era un jesuita. Incluso Altamirano, cuando ingresa a la primaria, a él pues, se le ubicó en el bando de los indios porque era un indígena. Hasta ahí estaba Tixtleco. presente como la división de clases, Exactamente, ¿no? Pero resulta que su papá, en ese momento, cuando entra a la primaria, era el presidente municipal por segunda ocasión, pero de los indios, había 3 presidentes. De los indios chontales. En Tixtla. Y le pide al director de la escuela, Cayetano de la Vega, que pase a su hijo con los niños de razón, con los criollos. Y Altamirano pasa, muchos de los criollos se molestan porque lo ven feíto, pero eso le permite a él aprender a leer y escribir y destacar como estudiante desde la escuela primaria. Con esta gran historia de Ignacio Manuel Altamirano, Sí. que estamos yéndonos a sus años más mozos, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir platicando esta fascinante historia de este indio tixtleco, Sí. de gran inteligencia y sobre todo de un espíritu férreo. Regresamos con esto. Y regresamos aquí con Eligio Pérez Sánchez, que nos está platicando sobre Ignacio Manuel Altamirano, como les decía, este indígena tixtleco que la verdad dejó huella, dejó muchas cosas que son importantes de ser contadas. Y estamos hablando de sus orígenes, de cuando él era niño en su natal Tixtla, y cómo él pues era un niño que hablaba su dialecto, hablaba español, Sí. y aprende a leer y escribir. Claro. ¿Y qué pasa aquí con un poquito con el tema de cómo él se traslada de Sí. Tixtla a Toluca? Claro. Él termina la primaria en Tixtla
pero sí sabía, hablaba el castellano, pues. Cuando él termina la instrucción primaria, y Ignacio Ramírez, el nigromante, impulsa desde el Estado de México, siendo secretario de gobierno, becas para indígenas inteligentes que pudieran ir a estudiar al Instituto Literario de Toluca. Altamirano lo eligen para esa beca, y con sus papás hacen una travesía de 7 días. En la sierra, en ¿verdad? la sierra, a caballo. Desde Guerrero hasta Toluca. Pues sí, caminando, a caballo, a pie, etcétera, y llega al Instituto Literario de Toluca. Incluso la convocatoria decía que era para indígenas, para gente humilde, pero con cerebro, menores de 12 años. Él ya tenía 14 cuando llega. Claro. Pero se le acepta. El director de la escuela, Felipe, dice que lo acepta porque vienen de un lugar lejano y peligroso. Él llega en mayo de 1849, a mitad de curso, porque el curso era del 10 de enero a diciembre, al 10 de diciembre, y en el primer año destaca como estudiante. Algunos dicen que cuando llega no sabía español, pues si no hubiera sabido español, ¿cómo iba a destacar llegando al instituto? Claro. Y él... Son de los mitos que hay alrededor de su figura, ¿no? Ahí él conoce al nigromante, a Ignacio Ramírez el nigromante. Debo decir que cuando becan a Altamirano, Tixla pertenecía al Estado de México. Todavía no se fundaba el Estado de Guerrero. El Estado de Guerrero como tal en ese entonces. El Estado de Guerrero, la elección es el 27 de octubre de 1849. Debo decir que ese instituto, incluso si uno va a Tlalpan, está la delegación de Tlalpan, las oficinas, y atrás está la Universidad Pontificia. Y atrás de la universidad, en la otra calle, hay una casa de cultura del Estado de México. Ahí empezó a funcionar el Instituto Literario de Toluca, wow, porque la capital del Estado de México era San Agustín de las Cuevas, era Tlalpan. Altamirano le toca estudiar en Toluca, y ahí conoce al nigromante, que va a ser su gurú. ¿Por qué el nombre de nigromante? El nigromante, él se lo adjudica. Era un hombre muy letrado. Era un hombre de letras, muchísimo. Era un sabio el nigromante. Y el nigromante es el que lee el pensamiento, el brujo, el que rompe con toda esa concepción religiosa y dogmática que se da en el siglo XIX. Y él se autodenomina, ¿verdad? En 1836, cuando entra a la academia, su discurso de ingreso cimbró a la sociedad mexicana, cuando dijo: Dios no existe, las cosas de la naturaleza se mueven por sí mismas. Debo decir que el ateo en el siglo XIX es el nigromante, porque incluso Altamirano era católico, pero la lucha en el siglo XIX no es contra la iglesia, es contra el alto clero, que mantiene el control de la educación y que mantiene a los indígenas sumidos en la ignorancia. Altamirano, por ejemplo, se casa por la iglesia en 1859. A Altamirano lo expulsan incluso del Instituto Literario de Toluca, lo expulsan. Y él ahí se va a vivir en 1853-54 a Cuautla, Yautepec, y conoce a un vasco dueño de la hacienda de Santa Inés, que era Luis Robalo, que lo escuchó hablar, pronunció un discurso Altamirano invitado por la Junta Patriótica, y como era un agente altruista, fue quien lo ayudó para que Altamirano pudiera estudiar la carrera de Derecho en el Colegio de San Juan de Letrán en la Ciudad de México. Sí, de hecho lo acoge en su casa. Lo acoge en su casa, lo llama como lo quiere, fue quien
A su hijo, a Luis, lo llama mi hermano. O sea, fue quien le abrió le dio pues el apoyo para que Altamirano pudiera estudiar. Y es que Altamirano brillaba en cada lugar donde estaba. Sí. Todavía cuando estaba en el Instituto Literario de Toluca, pues él brillaba y deslumbraba. De hecho, veo aquí en tu libro que dice que de pronto era mal visto, porque en el Instituto Claro. Literario de Toluca, amigos, estudiaba la clase, la élite, ¿no? Ajá. Y algunos los niños becados, becados, los como becados. era el caso de Ignacio Manuel Altamirano, indígena. Entonces, él empieza a brillar tanto que de pronto pues lo malven, ¿no? Como dicen, como Sí, indio va a saber más que exactamente, nosotros. Exactamente. De hecho, hay algunos escritos de Ignacio Manuel Altamirano donde él refiere su estancia en el Instituto Literario de Toluca, en donde dice que su estancia en este lugar fue alternativamente feliz y desgraciada. Claro, claro. Feliz y desgraciada, porque Sí. por un lado era muy feliz de poder tener esta posibilidad. Fue bibliotecario, ¿no? Creo que Sí, estuvo encargado de la biblioteca. sí. Y eso él lo superpotencializa y lo superaprovecha, porque se volvió un lector así. Claro. Se leía todo, Mira, ¿no? Entonces, Altamirano aprende francés. Bueno, aprende latín porque había clases en lo latín. aprende perfecto, Incluso ¿no? cuando lo expulsan del instituto, se queda en Toluca y se mantiene dando clases de francés en una escuela Porque particular. lo aprendió a la perfección, perfección, ¿no? pero traducía en alemán, estudió griego, sabía inglés, sabía italiano, Latín. sabía latín, Sabía latín. Y porque que eso se le estudiaba en permitió el siglo estudiar a los- XIX mucho en latín. Es decir, sabía 7 idiomas. Por eso pudo leer a Altamirano. los clásicos, a Exactamente. Shakespeare, o sea... Y le dan el puesto de bibliotecario. Eso le permite pues dedicarse a estudiar. Altamirano es un superdotado, tiene una inteligencia extraordinaria. Y después de terminar los estudios en Toluca, repito, él hace la carrera de Derecho. E incluso cuando él ingresa, lo suspende en 1855 porque se incorpora a la Revolución de Ayutla, que encabeza Juan Álvarez, que le ayudó mucho también para poder trasladarse a Toluca. Juan Álvarez fue el primer gobernador del estado de Guerrero y le recomendó mucho a el gobernador del Estado de México, que era Mariano Riva Palacio. Ellos eran grandes amigos, que por cierto, Riva Palacio se casa con una hija de Vicente Guerrero. Por eso, Vicente Riva Palacio, el gran historiador y general que conocemos del siglo XIX, pues era nieto de Vicente Guerrero. Claro. Entonces, esa relación le permite a Altamirano incluso mantenerse en Toluca, porque primero lo amenazan con una expulsión y después lo expulsan, ¿no? Y repito, él se integra a la Revolución de Ayutla, termina la revolución en 1855 y él se reincorpora a estudiar la carrera de Derecho, que termina en forma brillante. En menos de 3 años termina la carrera. Incluso sus exámenes piden que se los adelanten, que sean extraordinarios. Tiene un examen en tercero de la carrera de jurisprudencia que se llama Los 3 Derechos, que le publican en el periódico del siglo XIX el discurso que pronuncia. Y además, siendo estudiante, él asiste a las sesiones del Congreso porque se está discutiendo la Constitución de 1857. Escucha a Melchor Ocampo, Wow. a Guillermo Prieto, es decir, a los grandes intelectuales del siglo XIX, los políticos que forman esta nación, pues son algunos maestros y compañeros de Altamirano. Sí, claro. Altamirano se dedica a la política, y fue 3 veces diputado, por 2 veces por el estado de Guerrero y una por San Luis Potosí. Tixla, de hecho, la primera vez, ¿no? Fue por Acapulco, Ajá. fue por Azoyú, de la Costa Chica, y fue por San Luis Potosí, alejado de los problemas, las broncas que hay en Guerrero, entre Diego Álvarez, hijo de Juan Álvarez, y Vicente Jiménez de Tixla,
hay una pugna ahí donde Altamirano medio participa, y él en 1859 se aleja del estado de Guerrero, porque se aleja, participa en la lucha contra los franceses, participa en la lucha contra Maximiliano. Pero terminado el periodo de la lucha contra el Segundo Imperio, Altamirano deja la política y se dedica a las letras, a partir de participar en las veladas literarias, y en 1868 se dedica al periodismo y a la educación en carne y hueso. Y con esta faceta tan increíble de Ignacio Manuel Altamirano, en donde ya no a través de las armas, sino a través de la pluma y la inteligencia, empieza él a incidir en la conformación también de un México más libre. Con esto nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando y sobre todo hablar de esta faceta increíble del Ignacio Manuel Altamirano, el escritor, claro, el periodista, el que intentó a través de las letras reunir nuevamente a todos los pensamientos. Sí, cómo no. Regresamos en un momento, amigos, no se vayan. Regresamos nuevamente aquí, amigos. Estamos hablando sobre Ignacio Manuel Altamirano, hombre cabal, de espíritu libre, de inteligencia extraordinaria, y que hizo una gran labor también en el mundo de la educación, en el mundo de las letras. Y platícanos de esta faceta del Ignacio Manuel Altamirano, que pugnó tanto tiempo y que trabajó y que luchó, porque su tema también era el tema de la educación. Claro, él decía que una sociedad educada, más pensante, era más libre. Claro, claro. ¿Y cómo impulsó él todo este tiempo? En ese entonces, pues no había ni siquiera escuelas, no había maestros formados que pudieran hacerse cargo de este tema de la educación. No había, a lo mejor hasta presupuesto de pronto para estos temas. Claro. Y él siempre fue un luchador que pugnó por toda esta situación. Sí. Mira, Altamirano termina la carrera de abogado en 1859. Se casa con Margarita. Margarita, eran de Tixla, los dos, Pérez ¿no? Gavilán. Uh-huh. No tuvieron hijos, pero Altamirano adoptó a los medios hermanos de Margarita, que eran Aurelio, Palma, Catalina y Guadalupe. Por eso se habla de los hijos de Altamirano. Claro. Incluso quien ayuda mucho a Altamirano es uno de sus yernos, Sí, claro. Joaquín de Casasus, que era un tabasqueño, que fue su alumno. Incluso Juan Sánchez Azcona, que fue secretario particular del presidente Madero, cuando fue presidente de la República, pues se casó con una hija de Altamirano, se casó con Guadalupe. Altamirano, repito, es militar, toma las armas también, participa en la lucha en el sitio de Querétaro contra Maximiliano, a quien visitó el 16 de mayo de 1867 en la cárcel, en el convento de Santa Cruz,
en Querétaro. Y termina el imperio, regresa Juárez a México después de 4 años y medio de exilio de la República Itinerante, y entonces Juárez lanza en julio de 1867 un hermoso manifiesto donde aparece la frase que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno a la paz. Si lo que se requiere es la paz, pues entonces Altamirano va a contribuir a la paz de la siguiente manera. Él se opone en 1867 a la reelección de Benito Juárez. Justo, sí. Dice que no ayuda a la democracia que los gobernantes se mantengan tanto tiempo en el poder. Y pone como ejemplo a Grecia y a Roma. Claro. Y él apoya a Porfirio Díaz. Los candidatos en el 67 fueron Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Benito Juárez. Y gana Juárez la presidencia de la República. Y entonces Altamirano, decentemente, dice, bueno, perdió mi proyecto político, ahí nos vemos. Y entonces deja la política y toma la pluma. Incluso participa primero en las veladas literarias a finales de 1867. Y en 1868 impulsa la fundación de uno de los periódicos de las revistas más importantes del siglo XIX, el Renacimiento. En donde da cabida a los literarios de todas, liberales, conservadores. A todo mundo. Donde no toman en cuenta ideologías, posiciones políticas. Yo digo en el libro, hasta Manuel Paino, que escribió Los bandidos de Río Frío, participa en esta convocatoria. Altamirano en 1861 pide la cabeza de Paino, porque Paino había sido secretario de Hacienda en el gobierno de Comonfort, y lo acusa de que fue quien instigó a Comonfort para que desconociera la Constitución del 57, y después se hacen grandes amigos. Incluso cuando Altamirano llega, me adelanto, a Europa, llega como embajador a Barcelona, y Manuel Paino era el embajador en Francia. Y son que permutan, ¿verdad? Porque por su salud. Paino se quería venir a España porque ahí estaba su familia, y Altamirano quería vivir en Francia, y permutan. Entonces, el siglo XIX, la lucha de Altamirano es por construir una literatura nacional, es de contribuir a la formación de la sociedad mexicana a partir de la cultura. Claro. Y por eso él hace tanta hincapié en el asunto de la educación. Dice, de 8 millones de mexicanos, 6 millones son indígenas que no saben leer y escribir, y hay que castellanizarlos. Él incluso plantea que debe de fundarse una normal para que los maestros aprendan pedagogía y para uniformar el conocimiento también. Hay que reconocer que Altamirano fue el que elaboró el proyecto para la fundación de la normal de maestros. Por eso incluso a los maestros que ejercen 40 años la docencia, se les da la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Pero es grave que muchos maestros reciben el cheque y la medalla y no saben quién fue Altamirano, lo cual es muy grave. Sí. Pero en esa etapa también de periodista, de orador encendido, discursos, ¿verdad? de sus grandes discursos, de impulsar de la educación, también escribe novelas, Clemencia, El Zarco, la Navidad en las montañas, porque para Altamirano la novela es el libro de las masas. Pues ante la falta de escuelas y ante una sociedad analfabeta, pues hay que escribir. Yo incluso en mi libro tengo un pequeño capítulo donde pongo 7 novelas de Altamirano. La última porque sus novelas son históricas, son novelas donde reivindican los principios liberales sobre los conservadores, impulsa el amor a la patria. El amor a la patria, exalta los valores. Los valores
exactamente. E incluso son de sus 6 novelas, de sus 7 novelas, la última fue Atenea, que le escribe sobre Venecia sin conocer Venecia. Wow. Pero había leído mucho. Cuando vivió en Europa, pues, fue a Venecia y dice, pues yo este lugar ya lo conocía, ¿no? Cada quien al leer las novelas, pues tiene que hacer su propia interpretación. Claro. Para algunos Altamirano se autorretrata en las novelas. Sí, claro. Yo cuando leí, por ejemplo, Navidad en las montañas, Claro. sí me imaginaba que ese militar que iba de Bueno, pronto sí. perseguido entre las montañas. Ajá. Y todo era No, ella es Pablo el que se enamora de una muchacha, porque más bien, bueno, yo entendí esto, ¿no? Que trata de que sea una reconciliación entre el clero y el ejército. Claro. ¿Por qué? Porque el cura que pinta en Navidad en las montañas es un cura muy democrático, Sí. muy liberal, muy de avanzada. Sí, claro, claro. Incluso Altamirano te dibuja los paisajes en sus novelas. De una manera esplendorosa, en el poética. Zarco, pues sabe hasta cuántos naranjos había en Yautepec. Sí. Y te dibuja Yautepec porque él vivió 2 años en Yautepec y incluso lo que él maneja en esta novela, ahí son cosas de la vida real. Yo no los he visto, pero los voy a buscar. Hay periódicos de la época donde hablan de los plateados, que era un grupo de forajidos que traían sus trajes, vestimentas con plata, y son los que tienen asolada la región. Y ahí el galán, pues es el Zarco, que se enamora de Manuela y se la lleva. Y yo digo, allí Altamirano es Nicolás el que enamora a Manuela, no le hace caso y se casa con Pilar. Como en Clemencia, uno lee a los 2 oficiales que se disputan el amor de una guapa muchacha de Guadalajara y Fernando Valle, que es el militar abnegado, el patriota. Dicen, ahí está la figura y la presencia de Altamirano. Yo he dicho como profesor, ¿por qué no en las escuelas, en las preparatorias, en la secundaria, donde sea, hacer que los alumnos aprendan literatura leyendo las obras de Altamirano? Claro, que aparte son muy accesibles, fáciles de leer, sí, que exaltan los valores. Sí. Y también con esta faceta de Altamirano vamos a regresar Sí. para seguir hablando de este hombre que fue un hombre cabal. Claro. Un hombre de honorabilidad probada, Claro. que él se sintió siempre muy orgulloso de esta parte, de que siempre luchó a favor de México, que nunca se dejó corromper de alguna manera, y que siempre tenía como muy trazada una línea de hacia dónde quería él dirigir sus pasos. Y con esto nos vamos a ir a un corte y regresamos, amigos, no se vayan. Estamos aquí hablando de Ignacio Manuel Altamirano, regresamos. Y mira, Amigos, estamos aquí de regreso, estamos hablando del libro de Eligio Pérez Sánchez sobre Ignacio Manuel Altamirano, y quisiera, Eligio, si nos pudieras compartir
Hay algunos discursos que pronunció Altamirano, y hay uno en particular que hablaba sobre el tema de la amnistía. Él estaba en contra de la amnistía, sí, que se le estaba dando a algunas personas. Claro. Y quisiera decir, si nos pudieras comentar acerca de esto. Repito que Altamirano fue diputado 3 veces. Era un excelente orador. Y en la guerra de reforma es la guerra de 3 años, 1850, diciembre del 57 al 60. Y Juárez, como presidente, pues lucha por la paz. Y entonces un liberal moderado plantea que se amnistíe a aquellos conservadores que lucharon pues en contra de los liberales en la guerra de reforma. Y Altamirano el 10 de julio, para mi gusto, pronuncia uno de sus discursos más hermosos. Entre otras cosas dice lo siguiente: se castiga al asesino de un hombre, al ladrón de un caballo, y no hay pena para el que incendia pueblos enteros, para el que roba los caudales públicos, para el que vierte a torrentes la sangre mexicana. Yo no quiero transacciones. Yo soy hijo de las montañas del sur y desciendo de aquellos hombres de hierro que han preferido siempre comer raíces y vivir entre las fieras, a inclinar su frente ante los tiranos y a dar un abrazo a los traidores. Desde que salí de las costas para venir a este puesto, me he resignado estoicamente a perder la cabeza, y mientras yo no la tenga muy segura sobre mis hombros, no he de otorgar un solo perdón a los verdugos de mis hermanos. Yo no he venido a hacer compromisos con ningún reaccionario, ni a enervarme con la molicie de la capital, y entiendo que mientras todos los diputados que se sientan en estos bancos no se decidan a jugar la cabeza en defensa de la majestad nacional, nada bueno hemos de hacer. Nosotros debemos tener un principio en lugar de corazón. Yo tengo muchos conocidos reaccionarios, con algunos he cultivado en otros tiempos relaciones amistosas, pero protesto que el día que cayeran en mis manos les haría cortar la cabeza, porque antes que la amistad está la patria, antes que el sentimiento está la idea, antes que la compasión está la justicia. Y Altamirano echó abajo la propuesta de la ley de amnistía. ¿Qué dijo Juan de Dios Peza en relación a este discurso? Juan de Dios Peza, el gran poeta: era yo un niño y a mis oídos llegaba el rumor de que un diputado muy elocuente pedía el castigo más severo para los enemigos de la libertad. Los hombres políticos y de letras veían ya en Altamirano un rival terrible. Los jóvenes iban a aplaudirle, reconociendo que en él a uno de los tipos pensadores de la Revolución Francesa del 93 se le comparaba con San Juste, y no faltó un periódico reaccionario que lo designara con el nombre del Marat de los puros, epíteto que se daba para entonces a los partidarios de la Reforma. Increíble. Eligio, ¿por qué consideras y por qué aconsejas a las nuevas generaciones la importancia de esta lectura? ¿Por qué la consideras vigente, hoy más vigente que nunca? Por lo siguiente, porque nosotros tenemos que recoger, que rescatar la historia nacional. La historia tenemos que entenderla como acontecimientos del pasado que nos ayudan a entender el presente y para ver hacia adelante. Si no conocemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Por eso es que hay que rescatar a los grandes héroes que dieron su vida por construir esta nación. Y analizar el siglo XIX es fundamental. El maestro Cosío Villegas decía que los hombres de la Reforma eran hombres que parecían gigantes. Eran hombres con una inteligencia, con un compromiso y con una honestidad a toda prueba. No se corrompían. Ignacio Ramírez el Nigromante, cuando murió, era presidente de la Suprema Corte de Justicia. A él por sus manos pasaron libros, dinero,
cuando las leyes de reforma, y murió pobre. No tenían ni con qué enterrarlo. Claro. Altamirano. Por cierto, Altamirano también fue presidente de la Suprema Corte de Altamirano Justicia, también fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eran hombres, repito, con una integridad. Claro. Bueno, debo decirte que cuando, por ejemplo, en Juárez, cuando viene Maximiliano se puso un salario de 1.5 millones al año, y a la emperatriz Carlota la designó 200,000 pesos al año. Juárez, de 36,000 pesos que ganaba al año, se bajó el salario a 30,000 al año. Por eso se dice que Juárez nos recomendó que los políticos tenían que vivir en la justa medianía. Entonces, uno tiene que saber conocer la historia de México, y para tener para tener un rumbo, claro, uno necesita valores. Eligio, para construir este libro hay mucha investigación de tu parte, sí, mucha lectura. Eres un gran lector. Gracias. Me has platicado que lees muchas horas al día. Sí. Te encanta la lectura de toda tu vida. Sí. Que de niño lo que más te encantaba leer y de joven era el tema de la historia. Claro. Y que bueno, pues después sí has leído a los clásicos de la sociología y de la pedagogía. Te encanta leer. Ajá. ¿Por qué consideras que es tan importante o qué mensaje le darías a todos los que nos escuchan el día de hoy, que son grandes lectores, o a los que todavía no integran este hábito de la lectura a su vida? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Que sigamos leyendo, porque la lectura libera el pensamiento, la lectura nos hace libres, la lectura nos abre puertas, nos dimensiona. México es un país donde poco se lee, pero la verdad yo no me quedé con escribir el libro, que lo disfruté o lo sigo disfrutando y sigo leyendo a Altamirano. Vamos a hacer la 3ª edición dentro de unos 3 meses, porque me apasionó, porque yo disfruté la lectura. Uno tiene que hacer lo que le gusta, pero repito, los maestros tenemos que formar a lectores. Qué bueno con tu programa. Si a un maestro no le gusta leer, pues que se dedique a otra cosa. Claro. Lo que tenemos que hacer es impulsar la educación. El camino al desarrollo se llama educación. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados fueron Japón y Alemania, y que son grandes potencias ahora, porque impulsaron la educación. Qué bueno que en el Fondo de Cultura Económica ya haya una nueva política y estén editando libros a bajos precios y llevar la educación a las comunidades más apartadas. Este libro que yo pongo a su disposición, lo leen ama de casas, lo leen profesores, lo leen profesionistas, lo leen ciudadanos común y corriente. Está hecho, y esa es lo que yo espero que se lea más, para conocer a este gran personaje que poco se conoce. Yo lo he dicho, ¿no? Que les invitamos a leerlo y que sí, para ello Eligio nos trae el día de hoy un libro, ¿verdad? Sí, sí. Nos trae un libro que nos deja aquí sí, de obsequio para todos los que nos están viendo. Escríbanos y ya veremos la dinámica para hacérselos llegar. Eligio, de verdad el tiempo se ha ido volando, siempre nos falta tiempo, ha sido un deleite. Gracias. Y pues invitamos a todos los que nos escuchan a que revisen esta lectura importante, trascendente, que nos instruye, que nos da luz sobre cómo nos hemos conformado como país, y para no repetir errores. Eligio, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tu generosidad. No, amigos, que tengan
un excelente fin de semana, lean mucho y nos vemos aquí dentro de 8 días. Tendremos un programa sensacional, no se lo pueden perder. Estará con nosotros la gente de Gandhi, así que nos hablarán, bueno, de muchas cosas muy interesantes, muy importantes, no se lo pierdan. Y quisiera cerrar este programa con un poema que dice así. Amor oscuro se llama. Si para ti fui sombra cuando cubrí tu cuerpo, si cuando te besaba mis ojos eran ciegos, sigamos siendo noche, como la noche inmersos con nuestro amor oscuro, sin límites, eterno, porque a la luz del día nuestro amor es pequeño. Ignacio Manuel Altamirano. Feliz viernes, amigos. Bye bye.